Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga. Estás escuchando Esto no es un museo, el podcast de Esto no es un museo. Ana Gracia. Pablo Lafarga. ¿Qué tal has dormido? Pues mira, iba a decir mi propio nombre, Ana Gracia, así que creo que refleja un poco... Pablo Lafarga, ¿qué tal? el cómo estamos. Pues bueno, mira, he dormido bien. Como siempre habría dormido más. Pero bueno, no sé, no me puedo quejar, la verdad. He dormido bastante del tirón y he probado a dormir boca arriba. Pero no me convence por el cuello. Así que bueno, Yo soy team boca creo arriba, que seguiré durmiendo de lado. Creo que es lo más sano, dormir de lado. Pero... Es que, claro, pero si te pones alguna almohada o algo, porque es que claro, si no... luego termino con el hombro así como... Es que yo estoy de medio lado hacia la izquierda, luego el hombro se me echa para adelante y voy con unas contracturas que digo, no me compensa. Pero bueno, bien. ¿Tú qué tal has dormido, Pablo? Pues bien, he dormido boca arriba bien, la verdad. Y ¿sabes estos días que dices, no necesito dormir más? Que son muy pocos y hay que valorarlos. Pues justamente hoy ha sido Qué bien. un día de esos, así que sí. Y luego encima ya me he despertado y digo, mira, encima tengo que contar una historia así interesante relacionada con San Valentín. Bueno, más que con San Valentín, con el amor. Y no sé, pues con ganas. Eso es. Bueno, se acerca el día de San Valentín. De hecho, este episodio se va a publicar dentro de 2 días, que es el día de San Valentín, el 14 de febrero. Así que hemos querido coger la temática del amor, el amor en el arte. Sí, la verdad es que este año, tanto este episodio como el anterior, hemos ido ahí jugando con las fechas, ¿no? Porque el otro también lo hicimos en San Valerio y salió 2-3 días después. Sí, un poco al límite, la verdad. Pero bueno. Sí, que siempre decimos que esto es porque no nos da la vida para mucho más y sacamos un hueco de donde no lo hay, pues para que tengáis contenido, que nos consta que lo agradecís, así que bueno, también ponemos un poco de esmero en hacer esto. Dicho lo cual, antes de comenzar, bueno, uno de los propósitos que teníamos este año, más allá de ir a ver más exposiciones y demás, que en nuestro caso es complicado, era no hablar de fascistas. Ya. O sea, como idea, sobre todo en el podcast. Entonces yo aquí ya tengo que pedir perdón porque en el episodio anterior pues resulta que igual Andrés Serrano, si eres muy amante de Donald Trump, no sé hasta qué punto es figurado o en modo abstracto, bueno, yo creo que tiene cierto toque fascista. Pues has incumplido rápido. Entonces lo he incumplido, el propósito. sí. Entonces bueno, desde aquí pido disculpas y como diría aquel, intentaré que no se vuelva a ocurrir. ¿Qué era lo que dijo? Es que la frase exacta, que se me olvida. Lo siento mucho, no volverá a pasar, ¿no? Pues eso. Entonces prometo que no voy a matar ningún elefante, iba a decir más, pero ninguno, y que voy a intentar no hablar de fascistas. Bueno, y aprovechamos también para decir que este podcast siempre criticará el fascismo, así que ya está. Sí, además en una comunidad en la que, bueno, por lo que sea, está creciendo. En fin. Amor. De hecho, sí. Nos viene perfecto. Bueno, hemos titulado el podcast Viva el Amor, este episodio, y nos viene perfecto porque hace unos días, ¿ves? Si lo hubiésemos grabado con antelación, esto no lo podríamos decir, fue la Super Bowl. Creo que es conveniente mencionar la actuación de Bad Bunny. Y yo creo que nos viene muy bien la frase de lo único más poderoso que el odio es el amor. Y yo creo que con esto podemos empezar el episodio. Vale, lo mejor de esto es que tanto tú como yo tenemos apuntada la frase sin haberlo hablado. ¿En serio? Yo también lo tengo hablado. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Es que iba a decir qué frase más poderosa, valga la redundancia, pero pues perfecto, yo creo que para empezar. Sí. Bueno, me toca comenzar a mí, entonces ya he rendido cuentas en cuanto a los fascistas, hemos hablado de la Super Bowl, de Bad Bunny y del amor. Entonces, bueno, voy a hacer mi introducción a esta temática, que dice así: 2 amantes, un columpio y un obispo cornudo. Hoy te voy a hablar de un cuadro que algunos artistas rechazaron por ser demasiado escandaloso, que refleja perfectamente cómo era el siglo XVIII y que seguro conoces, aunque sea por Frozen. Ya te veo en la cara y me imagino que con esta referencia que sabrás un poco por dónde van los tiros. Sí. Claro, tampoco sé... Bueno, yo tengo que decir que Frozen yo no la he visto. Iba a decir inesperada referencia a Frozen sin haberla visto, lo cual me parece delito. O sea, para que veas el nivel de documentación al que he llegado. Pero ese nivel no ha incluido ver Frozen para ver... O sea, pues mal. He incluido el fragmento en el que sale, pero no en la peli he dicho, bueno, quiero decir... No voy a hacer comentarios.
Bueno, pero Continuamos. más o menos el cuadro ya te orientas un poco cuál es, sin decir de momento nada, ¿vale? Por Frozen, pero también por lo del columpio. Por haber estudiado historia del arte, ¿no? También. Por aquello de haber Pero sobre estudiado. todo por ver Frozen. Sobre todo por Frozen, ¿no? Vale. Vale, bueno, comenzamos la historia. En este caso nos vamos a París, mediados del siglo XVIII, una época en la cual la aristocracia pues, comienza a abandonar Versalles para instalarse en palacetes privados por toda la ciudad. Vale. Una ciudad, por supuesto, rodeada por jardines y con unos salones que tenían unas reglas y convenciones pues, muy claras. Ujú. Bueno, esto creo que no es en Francia, los brillitos no es en Francia. No, es en Reino Unido. Pero bueno, para el caso un poco similar, ¿no? La idea. Un Sí, poco de la creo que aristocracia, es los posterior, salones. pero sí. Bueno, para el caso. Bueno, entonces, en este contexto, ¿qué pasaba? Pues que los matrimonios muchas veces, pues sobre todo eran comprendidos como alianzas estratégicas, como los Bridgerton. Así que el corazón quedaba bastante relegado a espacios privados, por decirlo de una forma bastante elegante y bonita. La forma menos elegante es pues encuentros furtivos, juegos al escondite y coqueteos disimulados. ¿Vale? Bueno, sigue siendo bastante sutil para lo que hacían en la época. Bueno, con este percal surge, que iremos dejando por aquí las fotitos, el rococó, que yo creo que es uno de estos movimientos artísticos que todo el mundo conoce, porque mayormente destaca por ser alegre, ligero, eso es la definición, y refinado. Ligero. Yo para mí ligero no es la definición, porque para mí me parece lo Pomposo, más ¿no? recargado. O sea, es como ir a comprar y volver con 5 bolsas en cada mano. O sea, es súper recargado. Quizá ligero a nivel cromático, ¿no? Como es así como muy, Sí, muy con los colores, pasteles, pasteloso. sí. Sí, o sea, había cogido como la definición del rococó, pero bueno, ligero, pues para quien lo escribió. Bueno, en este caso, celebraba la belleza con esos colores pastel como emblema y jugaba con una sensualidad disfrazada un poco de frivolidad, ¿no? Lo sensual era un poco frívolo, pues eso. Entonces, era un arte que lo que sobre todo buscaba era un poco burlarse de las normas sociales que había, pues como ir con pequeños detalles, como ir burlándose así sutilmente. Reflejando al final, pues como era una época bastante hedonista. Claro, sobre todo para los ricos, para los criados y demás, y criadas, pues no era Ya. tan hedonista. Hablando de referencias pop antes, la película María Antonieta y nuestro episodio, que creo que fue el de Escándalo, en el que yo hablé de, pues eso, de María Antonieta y del retrato de Elisabeth Vigée-Lebrun, y es un poco ese contexto también. ¿Te acuerdas el episodio? Escándalo es un escándalo. El número 7, ¿puede ser? Puede ser. No me acuerdo. O el 6. Bueno, pues por ahí por si lo quieres cotillar. Bueno, esto un poco el contexto, ¿vale? Y entonces aquí entra el susodicho Jean Honor Fragonard. ¿Vale? Ahora ya es cuando me empezó un poco a complicar porque voy a decir bastantes nombres en francés. El Fregonas. El Fregonas. El Fregonas, la verdad es que y encima con esta foto increíble. Bueno, eso, que voy a decir bastantes nombres franceses, entonces bueno, que... Boquita de piñón y ya está. Poquita de piñón y ya está. Bueno, en este caso Fragonard, el Fregonas, nació en Grasse en 1732. Y luego a mí me interesa mucho el contexto de dónde viene, ¿vale? En este caso fue hijo de un sastre especializado en la realización de guantes, que da la casualidad que es como Shakespeare. Es verdad, el otro día fuimos a ver Hamlet y... Me generó mucha... Digo, mira, qué casualidad. Es verdad. Este no escribió ninguna obra de teatro, pero bueno, hizo alguna cosita también llamativa. Bueno, con 6 años, ¿qué pasó? Que su familia se mudó a París, ¿vale? Se mudan, pero esa familia entra en penurias económicas, que también es un poco lo que le pasa a la familia de Shakespeare, según dice en Hamlet, ¿no? Tiene que recurrir a... Bueno. Entonces, a él le mandan como escribano a un despacho de un notario. La verdad es que de momento bastantes relativas similitudes, ¿no? entre los dos. Vale. Bueno, pronto lo que hacen es llevarle ante François Boucher, que de este iba a poner la foto, pero bueno, lo puedes buscar, que era un pintor y grabador francés bastante conocido en la época, ¿vale? Tal es así su nivel, o era así, que no quiso gastar su tiempo en darle una primera formación al Fregonas. O sea, le llevaron ahí y dijo, nah. Pero él dijo, bueno, pero se lo podéis mandar a Chardin, que también era un pintor bastante conocido, sobre todo por naturalezas muertas y retratos, ¿vale? En la época. Que este sí que le cogió, ¿vale? ¿Qué pasa? Pobrecillo. Pero espera. Se pega ahora 6 meses con Chardin y ya dice Boucher,
pues igual sí que pinta bien. Y se lo vuelve y se lo lleva. Anda. Entonces, bueno, es como... En Como fin. triunfar en Madrid y que te vuelvan a coger en tu casa. Sí, o sea, es todo esto en París, claro. Entonces, como no, pero ahora sí, bueno, total que él, sí, para adelante. Bueno, entonces, luego, otros datos así curiosos de Fragonard. En 1752, sin ser alumno de la academia, ¿vale? O sea, él no estaba en la academia, él estaba con el Boucher gana una beca estancia en Roma, subvencionada por la Real Academia de Escultura y Pintura de Francia. Ujú. Me imagino que Boucher ahí debió de decir, bueno, tengo a este que él no lo hace mal, vamos a meterlo un poco por ahí. Porque él no estaba en la academia. Bueno, pero igual es que lo hizo tan bien que se lo merecía. ¿o Bueno, luego también, claro, aquí también está la cuestión, es que cómo ganó con Jeroboam sacrificando a los ídolos. Esta obra de aquí, Ujú. ¿vale? Que esto lo hizo, pues, si nació en el 32, pues en el 52 gana, pues con 20 añitos. Ujú. A ver quién pinta esto con 20 años. En fin, me parece increíble, la verdad. O sea, entiendo que le diesen la beca, pero bueno, también muy notas que no estuviese dentro de la academia. Pero bueno. Luego, en 1756, 4 años después, se va a Roma con Hubert Robert, que entre alguna de las cosas que él hacía, pues bueno, se encargó humildemente de diseñar algunos jardines del rey Luis XVI. Anda. O sea, este señor no se relacionaba mal. Ujú. Que luego no digo que no pintase mal, pero no se relacionaba nada mal. Y bueno, también en esa época, pues bueno, había pintado como diferentes motivos y no sabía muy bien hacia dónde tirar su pintura. Ujú. Es como, bueno, puedo hacer muchas cosas. Todo se me da bien, ¿no? Es como... Sí, un poco así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que justamente el rey Luis XV, ¿vale? En esa época empieza como a demandar un poco pinturas que representasen el amor, lo sensual y lo pícaro. Ujú. Y entonces ahí, más pícaro que él, no había ninguno y dijo, ojo, cuidado que aquí hay nicho de mercado. Y entonces empieza a pintar y al final se hace muy famoso por pintar este tipo de pintura, ¿vale? Pero él al principio no tenía ni idea, luego coincide que justo empieza a haber demanda de ese tipo de cuadros y dijo, pues venga, al mejor postor. Y Tuvo buen ojo tuvo buen ojo. de negocios. Eso es. Luego, como dato así ya general, por terminar el contexto de Fragonard, hizo o pintó más de 540 cuadros. Ujú. Jolín. Sí. Pero solamente, que esto me llamó la atención, 5 están fechados. Mm. Que la ratio aquí es bastante baja. Entonces, bueno. ¿Echados por él en la firma y eso? Entiendo. ¿O datados? Bueno, Entiendo. alguna datación tendrán, pero... Pero bueno, me llamó así la atención porque no los datos que encontré, pero bueno, así como dato. Que este señor se puso a pintar bastante. Bueno, esto un poco de contexto, ¿vale? Y ahora vamos a llegar al año 1767, cuando él tenía 35 años, ¿vale? En este contexto está la moda de los retratos satíricos o pícaros de amor y tal, ¿vale? Y llega el varón Luis Guillermo Ballet de San Julián. He hecho aquí una mezcla espectacular, pero bueno, es que también es que tenían cada nombre, en fin. Bueno, este que dejo por aquí, Ujú. ¿vale? Bueno, él había nacido en 1715, como dato que luego comentaré. O sea, es decir, si él nace en 1715 y llega el año 1767, por tanto tiene 52 años. ¿Vale? Vale. Entonces, él con 52 años, ¿qué hace? Bueno, este señor era el receptor oficial del clero francés, porque nunca son de abajo, sino siempre son de arriba, ¿vale? Entonces, hace un encargo que es el retrato de su amante, ¿vale? Pero inicialmente ese retrato se lo habían pedido a Gabriel François Doyen, otro pintor. No pongo foto, pero bueno, otro pintor. Y este, que era bastante más historicista, y este dijo que no, que la escena era demasiado atrevida y que él no se metía en esos fregados. Entonces, como hubo esa renuncia, se lo pidieron a Fragonard, ¿vale? Y él, pues dijo que pa'lante, ¿vale? Entonces, el motivo que dio Luis Guillermo era que tenía que salir su amante en un columpio, él observando desde abajo y un obispo empujando el columpio. Esas 3 cosas tenían que aparecer en el cuadro. Todo lo demás... Ese era el briefing. Eso es. Además de mostrar el tobillo de la joven. Ujú. ¿Vale? O sea, digamos... Sí. Entonces, bueno, partimos de que Luis Guillermo, por eso he dicho la fecha, tenía 52 años. Que no es que fuese un noble con 30 y pocos, no. 52
y que me hagan un dibujo con la amante. ¿Vale? O sea que, bueno, entalladito un poco ya, ¿vale? Entonces, bueno, Fragonard acepta, pero hizo un cambio. Y es que cambió al obispo que tenía que pintar por un hombre mayor, que probablemente pues era el marido de la mujer. O sea, ese señor que luego veremos en la foto, inicialmente era un obispo, pero él dijo, yo voy a hacer a un señor mayor normal. Como que es el marido realmente de en este caso, pues de con quien está haciendo el romance, ¿vale? Eso de primeras. Y luego de segundas, hay que decir que esta obra, que hoy en día se conoce como El Columpio, ¿vale? La dejo por aquí. Su título original era Los felices azares del columpio. Pero hoy en día se conoce como El Columpio, ¿vale? Entonces, todo esto un poco de contexto. ¿Qué de momento qué te parece? Muy bien. Muy pícaro, de momento, ¿no? De momento no hay mucho amorío o salseo, pero creo que ahora vendrá. De momento solo amantes, así que, bueno. Entonces, eso. La obra per se, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues como se ha podido ver, o como prácticamente tenemos todos en la memoria, es un jardín bastante frondoso y exuberante, que prácticamente pues lo tapa todo. De hecho, tal es el nivel que esa vegetación pues prácticamente envuelve a los protagonistas, o sea, se ve casi más la vegetación que los propios 3 protagonistas. Por una parte tenemos a la mujer en el centro, ¿vale? Que aparece con un vestido vaporoso rosa, o sea, que ya para la época ya te está diciendo un poco con delicadeza que es un cuadro que va un poquito más allá del típico retrato de una dama, en este caso, que aparece con un sombrero campesino, que también es un guiño, ¿sabes por qué? ¿Por lo de María Antonieta? No, porque en esa época los ricos, en sus tiempos libres... Claro, se iban como al campo, ¿no? Y aparte de irse como al campo, les hacía... ahora se van a la villa. Pues les hacía mucha gracia vestirse de campesinos. Bueno, Luego ya lo que campesino hacían por ya... un día. Campesino por un día. Entonces, bueno, es otro guiño a lo que hacían cuando no estaban en grandes salones, en grandes convenciones, ¿vale? Se ven claramente unas enaguas blancas y aparece balanceándose en un columpio con cojines rojos, que hay que decir, por una parte, que lo que denota es un instante preciso, es decir, no está justo cuando está el columpio debajo, sino que ya hay un balanceo, ya se indica un poco bastante movimiento y dinamismo. Y luego, por otra parte, también he buscado, y el columpio, pues resulta que estaba bastante asociado a lo impío en la época. ¿Vale? O sea, que son todo recursos que fue metiendo Fragonard de esto no es un cuadro bonito. Esto claro, pero al final si te pones en un columpio con un vestido, ¿no? Pues el propio movimiento y el aire. Eso es, que se te ven las enaguas, y ahora contaremos un poco más, ¿vale? Bueno, de hecho, la pierna izquierda se eleva, el zapato sale volando y el zapato indica un par de cosas. La primera, cómo va hacia una estatua, que luego comentaré, y cómo también va un poco en la dirección del, en este caso, pues el amante o el joven, ¿no? O sea, que siempre es como muy sutil y hacia dónde va la dama también, ¿no? Entonces, el amante que era el que había encargado el cuadro, efectivamente, ¿no? efectivamente. Como ha dicho el joven, bueno. Sí, bueno, claro, es que tenía 52, pero... Ahora es juventud. Sí, pero bueno, en la época también quiero decir, hay que tener ganas, ¿eh? Bueno, entonces, ahora ya nos vamos a centrar en este caso en el joven, ¿vale? Más allá de la posición, pues lo que refleja todo es que es como un arrebato, ¿no? Que tienen entre los dos, él aparece así recostado, o sea que es como sorpresa, ¿no? Aparece un poco por aquí. De hecho, se dice que la posición de la mano puede ser una referencia a lo fálico, como que si estira más la mano, bueno, termina. También bueno, la mirada, ¿no? También la mirada, o sea, quiero decir, estaba más sólido que una mona, ¿vale? Eso estaba claro, ¿vale? Y además junto a una escultura de Cupido, ¿vale? De la cual tengo que hablar, porque es un Cupido que no solamente aparece pues esa referencia al amor, sino que es que este Cupido aparece con un dedo en el labio. Entonces, por una parte, que es como yo lo interpreto, es pesaos, callaos de una vez, pero el término original o la idea original es como, en silencio, oculto, ¿no? Es como que juega un poco con todo eso. Y evoca sobre todo pues eso, al silencio y a lo clandestino del encuentro. Vale, luego por otra parte tenemos en esta foto, bueno, ya os dejaré la foto bien puesta, aquí me la he dejado. Bueno, aparecen los angelitos escultóricos, ¿vale? Que, bueno, de hecho es que no lo veo bien. Están aquí, ¿no? Sí.
con el reflejo. Vale, estos angelitos, que también son llamados putti, ¿vale? Están... Esto es spam de otro podcast, de La Ruina, pero es que hay una historia muy graciosa de... Bueno, me ha recordado. Vale, bueno, aquí... De que, claro, de que si tú hablas de los puti en un concepto donde no se conoce ese término, Claro. pues pueden pasar cosas. Y si llamas al hijo de alguien que, parece un puti, Uf, es que también... bueno, ya está. O sea, Ese será un poco. entiendo el dilema, pero decirle al hijo de alguien parece un puti, ostras, me parece muy elaborado, ¿no? Por eso. Vale. Bueno, que resulta que estos puti están apoyados sobre un delfín, que es un poco un homenaje pues, a Venus y a cómo tiene un origen en el mar. ¿Vale? O sea que también es como todo el rato microreferencias. Luego también la carita de estos dos es como con sorpresa e incluso preocupación. ¿Vale? O sea, es que aquí todo lo que va apareciendo es como Aquí que ellos confluye. somos nosotros, somos los que observan el cuadro, ¿no? Es un poco Sí, de decir qué está pasando aquí y creo yo, vamos. sí. O sea, sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces todo esto lo que denota es que al final todo es una travesura, ¿vale? Y luego está el obispo, en este caso, marido, que por eso antes he dicho el obispo cornudo, porque es un poco Un poco clickbait. clickbait, la verdad, pero bueno, es un poco también, es verdad, es verídico, que aparece como si el amante aparecía en el sol, o sea, en plena luz, a plena vista, en la sombra, encima es el que tira del columpio, bueno, es bastante sutil y lo que denota sobre todo es que está bastante ajeno a lo que está pasando más allá del columpio, ¿no? Que no ve lo que tiene realmente delante. Y aquí hay que destacar al perrete, que eso suele pasar desapercibido. De hecho, yo leí que había un perro y me costó encontrarlo, ¿vale? Pondremos el detalle porque parece vegetación realmente. perro. Eso es un perro. Eso es un perrete. A mí también me parece Sí, vegetación, ya lo veo, pero ya es lo un veo. perrete. Pues esto no sé si lo sabía. Sí, pues bueno, pues aparece el perro que también aparece ladrando y que también denota que por una parte es una infidelidad y por otra pues que el señor, que por mucho que esté escuchando al perro, se la suda lo más grande y no se entera. Entonces esa infidelidad ignorada, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a representación de la obra, ¿vale? Vale. Y luego, antes he hecho referencia a el Cupido, en este caso, ¿vale? Entonces aquí entra otro matiz social, que es Juan Antonieta, de toda la vida, Poisson, ¿vale? Que nació en 1721 y falleció en 1764. Que quizás le conozcas más, yo la verdad que no, como Madame de Pompadour, ¿vale? Sí. Que es esta que aparece El por... retrato es increíble. Bueno, no me voy a centrar en el retrato, sino Vale. más en En ella. su figura. Vale. Que bueno, realmente en el retrato ya se le ve con el libro, o sea que como que intuye un poquito más allá de cómo era. Bueno, de hecho, fue el amante oficial del rey Luis XV de Francia, ¿vale? Y a destacar que ella no venía per se de la nobleza, entonces ya eso lo que generaba es que era una figura todo el santo día, estaba controvertido. ¿No? Que esto en cualquier serie se ve de, oh, es que no, es noble. Pues bueno, aquí en España pues con Leticia pasa un poco igual. Pero es que en este caso además era el amante. Entonces, bueno. A lo que voy. Que fue mecenas de pintores como Boucher y apoyó bastante que París fuese la capital artística de Europa durante ese siglo. Es decir, con dinero chifletes, ¿no? Pues fue pagando a diferentes artistas, apoyó bastante la escena pues para que Francia pudiese mantener esa hegemonía, ¿no? Un poco artística en la época. La cuestión, ¿qué relación tiene esto con la obra? Que es verdad que no hay una evidencia directa, pero sí que se considera que hay detalles en esta obra, en el columpio, que son claros guiños a ella, ¿vale? El primero es que esa representación de Cupido era muy tradicional, o de hecho se dice que es una que hizo Etienne Maurice Falconet, que era uno de estos artistas que estaban en el círculo de Juana Antonieta, ¿vale? Entonces como que Fragonard cogió una referencia de un Cupido que era una escultura de uno que estaba justo con Juana Antonieta y lo metió en el cuadro, ¿vale? Digamos que esa es como una referencia a Madame de Pompadour, es una de ellas, ¿vale? Luego los guiños como el dedo en el labio y demás, que debían de ir bastante acorde a cómo era ella, así como muy sutil, muy demás.
Y además, esta fue una de las más encargadas en popularizar los colores y las estéticas idílicas, ¿no? Esos colores pastel, esa sensación idílica de las obras, pues bueno, ella como que era uno de los motivos que más le gustaba encargar, ¿vale? Entonces digamos que esta es la justificación por la que nombraba a Madame de Pompadour, ¿vale? Porque digamos que están esas cuestiones. Luego, en cuanto a la composición de la obra, pues bueno, es bastante compleja y dinámica, pues como se ve, sobre todo la vegetación nubla prácticamente todo. La pincelada, pues sí que llama la atención porque al principio es como muy fino para los detalles de la vegetación, incluso el perro, pero el fondo pues es como muy vaporoso, ¿no? Entonces es que muestra bastante profundidad, que la verdad es que es un cuadro que dices, me puedo fijar delante en las cosas que hay, pero el fondo es bastante así profundo. Colores, pues pastel sobre todo, pues el rosa, el rojo, el blanco, que contrastan también con el verde y el azul de la obra, pues bueno, esos contrastes. Y en cuanto a la luz, pues destaca pues, lo que he dicho antes, ¿no? Como la luz ilumina la figura central y al amante, pero deja en la penumbra, en este caso al obispo cornudo, que yo con todo el respeto lo voy a seguir llamando así porque me hace mucha gracia, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto, ¿cómo lo podemos relacionar con los códigos sociales y morales de la época? Pues como lo que he dicho antes, los matrimonios de conveniencia, los encuentros furtivos entre amantes, que era un poco lo que no se decía, pero se sabía y ocurría. Y por supuesto, pues claro, cuando este cuadro lo vieron los filósofos de la época, pues dijeron que, bueno, que era una frivolidad, que vaya mierda, más o menos, ¿no? Y que ellos querían algo más serio y más normal. Que da la casualidad de que justo después del rococó, uno de los movimientos que iba a surgir era el neoclasicismo. O sea, es como que los filósofos de la época ya estaban más pensando en vamos a volver otra vez a lo clásico que a este tipo de frivolidades. Igual se vieron representados. Vale, y bueno, la verdad es que intento resumir una historia bastante compleja. ¿Por qué? Porque no solamente cómo se gestó el cuadro, sino que la vida de este cuadro también la he indagado, he encontrado varias fuentes, no me ha quedado absolutamente claro, ¿vale? Porque unos decían que se vendieron, que bueno, un caos. De hecho, se considera que pasa por la colección del Thyssen-Bornemisza, ¿vale? De hecho, en la página web de Thyssen-Bornemisza aparece esta obra, pero bueno, pasa por muchas cosas, pero en la actualidad está en la Wallace Collection de Londres, ¿vale? Que dejo la foto por aquí de cómo está colgada y... Muy pequeñito, ¿verdad? Cómo se ve. Es muy pequeñito, claro, también, quiero decir, si es el cuadro de tu amante... Está pensado para la intimidad, ¿no? Bueno, también pensando en eso, algún cuadro de Goya también pensado un poco para la intimidad era enorme. O sea, la maja desnuda. Bueno, es que también depende la casa que tengas. Claro, pero bueno, pero en este caso le veo bastante coherencia. Oye, quiero un detallito. Y luego ahí había una trampita de que se escondía. Bueno, eso ya era para otra historia. episodio. Si quieres que lo contemos, nos lo escribes. Pero bueno, de Goya creo que poco vamos a hablar en este podcast per se. Bueno, o no, ya veremos. Que eso, que entonces en este caso se ve bastante coherente, pues que sea una pieza más o menos pequeñita y demás. Hay copias, hay versiones, como por ejemplo esta que está en el Museo Lambinet de Versalles, que hay pequeños detalles que van cambiando. Aquí creo que el Cupido, por ejemplo, ya no está. Luego también hay copias como la de Edmond James de Rothschild, que bueno, en general pues muestran variaciones de vestimenta, de composición, de detalles. Bueno, esto que demuestra que era una obra a la que se le ha dado bastantes vueltas, que llamó la atención y que se quisieron hacer pues cositas, ¿no? en torno a ella. Referencias. Eso es. Entonces, es decir, que fue y es una obra con bastante popularidad e impacto, tanto en la época, pues porque no gustó a los filósofos y demás, como con el paso del tiempo pues ha seguido siendo interesante. Y entonces aquí es donde entra pues su influencia, que aparece en grabados como los de Nicolas de Launay, de 1782, en referencias literarias como Retrato de una dama de William Carlos Williams, que este nombre me hizo mucha gracia, William Carlos Williams. Bueno, en recreaciones contemporáneas como esta que dejo por aquí de Jinka Sonibare, que me parece bastante increíble esta instalación, y que aquí, ¿qué es lo que más te llama la atención? Pues que está la figura de ella decapitada, ¿no? Parece. Efectivamente, sin la cabeza. Bueno, reinterpretaciones artísticas contemporáneas que, por supuesto, le nombra al principio, o la de Frozen, ¿no? Que parezca en una peli de Disney, pues ya te está diciendo la relevancia que tuvo. Y hasta aquí un poco la historia, que yo creo que he contado más de lo que sabías, ¿no?
Me gusta esa parte final de referencias. Sí, o sea, es una forma de representar pues todo lo que ha dado de sí esta obra, que hay veces que las obras pues se hacen, están muy bien, pero se quedan ahí. Pero bueno, que la gente referencie o haga instalaciones o aparezca en... Sí, es como de esas obras que está un poco en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Aunque te interese más o menos el arte. Sí. Vale, y luego en cuanto a reflexiones, pues he hecho 3, me apunto 3. Wow, ¿vale? La primera es que realmente no sabemos mirar cuadros. Leer, sobre todo, O ¿no? leer. Sí, o sea, es como aprender un idioma, yo siempre lo digo. Y claro. si no te enseñan ese idioma... Es que el modelo clásico de ponerte delante de un cuadro sin saber lo que significa el cuadro, pero es que me da igual abstracto que figurativo. Sobre todo los figurativos. Yo veo este cuadro y digo, pues mira, pues uno que está en un columpio, un señor a la sombra y uno que está ahí tumbado, que es el que se la va a trajinar. Pues vale, pues ya está. Pero luego empiezas a indagar y buscar toda la información y te aparece el perro, te aparece los cupidos, el delfín. O sea, empiezas a entender todo mucho mejor, la composición triangular. Uh-huh. Entonces, bueno, que yo creo que en general no nos enseñan a consumir arte, que yo creo que es un gran problema. Sí, o sea, falta educación en cultura visual y en eso, en iconografía, ¿no? En lectura de imágenes. Y aún así, pues gusta más lo figurativo que lo abstracto, cuando a veces hay que tener más información para entender algo figurativo, pero bueno. Esto lo hemos hablado muchas veces, claro, yo entiendo que el figurativo se entiende un poquito más porque al final, como son figuras, puedes entender un poquito más de qué va. Claro, si te ponen un Rozco o un Mondrian más allá de a nivel estético, no entiendes nada. Es que igual tampoco tienes que entenderlo, pero bueno. Bueno, que es un también debate que... creo que hay como una obsesión por entender el arte que a veces pues igual no hay que entenderlo, también hay que, no sé, experimentarlo, sentirlo de otras formas, pero... Ya, bueno, yo creo un 50-50. Sí, hombre. Hay que saber también qué es lo que ves, pero sí, por otra parte también... Que nada, que no nos ha pasado que hemos ido a museos o exposiciones y de repente te quedas mirando delante de un cuadro del que no sabes información y dices, me flipa. ¿No? Que eso también creo que es lo que tiene el arte, que te llama un poco la atención así. Bueno, esta es la primera reflexión, voy a dejarlo en 2 porque si no. Luego, la segunda, cómo el arte puede reflejar lo oscuro de la sociedad, porque en este caso te está reflejando todo lo que nos enseñaba, o sea, lo que sucedía, pero no estaba reflejado, ¿no? Cómo el arte también puede tener un poco ese rol, que lo vivimos hoy en día pues con todos estos... o performance o intervenciones, instalaciones que pues critican un poco el status quo, pues a Donald Trump, a todo esto, ¿no? Que hay que ser valiente también para hacer ese tipo de cosas porque sabes que te va a penalizar de una forma u otra, pero que también, pues que si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? También es una forma de expresión. Y hasta aquí lo voy a dejar. De tercera no. Bueno, o sea, era que como lo aparentemente vacío, como este cuadro, pues puede mostrar muchísimo. Totalmente. Que tú ves este cuadro y dices, qué majo, y realmente te está mostrando pues un mogollón de cosas bastante oscuritas. Sí, que a veces lo inocente o lo banal parece muy banal, pero luego tiene algo detrás, ¿no? Sí, bueno, esto también lo hemos hablado con Big Eyes, por ejemplo, ¿no? La peli, bueno, y la obra, como una cara aparentemente... Bueno, es verdad que son caras que denotan un poco de tristeza, ¿no? Pero como dentro de algo muy infantilizado, pues hay una tristeza detrás increíble, ¿no? Un contexto... Eso fue el primer episodio de esta temporada. Sí. El 701. Claro, sí, pensaba que decías que detrás de eso también había un nombre deleznable, pero... Todo esto, 701, recomendamos la historia de Margaret Keane. Eso es. ¿Quién? Keane. Es que como así me recuerda a la banda de música, pues me hace gracia. Hmm. Y hasta aquí la Muy chapa, bien. que yo creo que ha sido bastante extensa. O sea que... Muy bien, muy bien. Pues tú lo has llevado por la parte un poco más de salseo. Ahora empiezo yo con mi historia. Bueno, creo que nuestro set es bastante ya per se un color así como romanticón. He venido también un poquito de ese color. He traído mis accesorios de corazoncitos, porque me encanta hablar de amor. Así que bueno, me ha costado muchísimo elegir una historia. Como te imaginas, tengo como un montón, me hice una lista y al final pues opté por una historia que no es tanto una historia que haya pasado en el mundo del arte, sino una especie de historia que es una leyenda que ha inspirado al mundo del arte. ¿Vale? Bueno, me parece bien. Yo solo un inciso es que me he quedado con... Claro, yo no explico mi vestimenta, yo he venido de blanco en referencia a las enaguas blancas de ella, sí. Vale. Y las franjas... No te burles de mí, ¿eh? No me burlo. Bueno, un poco. No, es que he pensado, digo, ¿qué aparece blanco en el cuadro del columpio? Que tampoco hay muchas cosas. Hasta aquí, perdón, vale. mi intervención.
Bueno, eso, que es una temática relacionada con el amor y que tuvo mucho impacto en el mundo del arte. Así que voy con la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se inventó la pintura? Probablemente pensemos en la prehistoria, en las pinturas rupestres, pero hay una leyenda con una historia de amor increíble que da otra explicación. Y que pone el origen de la pintura en las manos de una mujer enamorada. Hoy vengo a hablar del mito clásico que inspiró a tantísimos artistas a lo largo de los tiempos. La historia de amor que inventó la pintura. Hombre, luego me dices a mí que hago clickbaits, pero... No, pero es real. Sí. O sea, yo lo obispo cornudo también es real. De hecho, tengo fuentes primarias. Fuentes primarias, vale. Y muy antiguas, que es Plinio el Viejo. Pondré por aquí una imagen de él, para que una supuesta imagen de él. Plinio el Viejo siempre fue viejo. Se le llamó porque, claro, existía Plinio el Joven también, entonces, pues bueno, para diferenciar. La verdad es que vaya Imagino a pensar, que a él le llamarían Plinio en su momento. Pero luego para diferenciar a los dos, pues... O sea, el viejo y Plinio el Joven es como el junior de ahora, ¿no? Un poco. Totalmente. Uh-huh. ¿Es verdad que no hay junior? ¿Seguro? No lo sé. Si conocéis a alguien que es junior, nos lo ponéis. Buah, es que me encantaría. Seguro que no me cae bien. Pablo, no sé. junior. Buah, ya sabes... Ay, que yo soy Ana Junior, ¿en verdad? No, pero no lo tienes en el nombre. No, claro que no. Pero es que hay Qué gente vergüenza. que sí. Ya. Gente normalmente adinerada. ¿No? Que es como, mira, que quede claro. Yo creo que hay más problema de los padres que dicen le voy a poner el nombre y que se note que sea junior. Que... Pero suele ser nombre, apellido y el junior. Ah, bueno, Vinicius Junior. Julio, solo hay un Julio junior. Iglesias Junior. Julio Iglesias Junior, ya está. Bueno, en fin. Todo grandes Hemos nombres. dicho que no íbamos a mencionar... Bueno, gente deleznable siempre va a aparecer, pero bueno. Ya, vale. Plinio el Viejo. Venga. ¿Quién era este señor? Pues bueno, era un escritor y militar romano del siglo I. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Que hizo estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos, geográficos y recopiló toda esta información en un libro que seguro que mucha gente conoce, que es Historia Natural. Que yo creo que es de los libros más editados y más vendidos. De hecho, fue como el modelo enciclopédico de todos estos conocimientos durante muchísimos años, al menos hasta el siglo XVII, cuando ya sus estudios pues, fueron sustituidos por investigaciones de carácter un poco más científico, más empírico, más moderno, y que ya podían demostrar de otra forma las cosas. O sea que llegó ¿vale? Plinio el Joven y le dijo, a ver, venga, carca, aparta, Bueno, apártate. los Plinios del siglo XVII, Sí. pero sí, la ciencia. Entonces, bueno, hago referencia precisamente a este conjunto de libros de historia natural y en concreto al número 35, porque aquí Plinio relata el mito del origen de la pintura. Por supuesto, yo no voy a hablar del origen de la pintura original porque seguramente pues, nos iríamos, como decía antes, a la prehistoria, ¿no? A las pinturas rupestres y demás, sino que me voy a centrar en este mito de Plinio que dice lo siguiente del origen de la pintura. La cuestión sobre los orígenes de la pintura no está clara. Los egipcios afirman que son ellos los que inventaron 6.000 años antes de pasar a Grecia. De los griegos, por otra parte, unos dicen que se descubrió en Sición, otros en Corinto. Pero todos reconocen que consistía en circunscribir con líneas el contorno de la sombra de un hombre. Como todo lo anterior, los egipcios y toda esta gente, me da igual. Que todos decían que lo habían hecho ellos primero, pero luego... Entonces, bueno, pues él dice, pues yo tengo la solución a esto. Y es decir, que, bueno, es verdad que tampoco como que lo da por hecho, pero sí que lo acude a este mito que voy a contar ahora. Y que precisamente parte de esta idea, ¿no? De circunscribir con líneas el contorno de la sombra de un hombre. Esta es un poco la clave. Entonces, bueno, según Plinio el Viejo, el origen de la pintura se remonta al siglo VII a.C. o antes de la era, en el que una joven corintia, hija del alfarero Butades de Sición, que parece ser que era un artista legendario de la antigua Grecia, como un Pokémon legendario, Butades. pero de artista. ¿Qué tipo de Pokémon sería? Butades. Butades es de tierra, por lo que voy a explicar luego. Ah, vale, pues sí, ya lo tienes tú claro, vale. ¿O a ti qué te sonaba? Claro, es que Butades, butano... Fuego, ¿no? O tipo gas o algo así. Pues eso existe. Un poco fantasma, sí. Pues no sé si era un Sí. fantasma o no. Pero Había tipo fantasma en los Pokémon. Bueno, y sigue. Pero, vale, sí. vale. Es que yo era más de Digimon, pero bueno. También hay tipo fantasma y no me refiero a Pokémon. Pero... Bueno, pues él era un artista legendario, griego,
y luego retomaremos un poco más sobre él. Ahora vamos con la hija. Su hija, Cora, estaba enamorada de un joven corintio muy guapo y muy fuerte. Claro, no se va a enamorar de Todos igual, alguien claro, que no por sea supuesto. así. Sí. Pero tuvo la mala suerte de que el joven pues tenía que marcharse a batalla, a la guerra. A Cora le asustaba muchísimo la idea de perderle para siempre, porque a saber lo que le depararía el destino con la guerra y a saber si se volverían a ver en un momento. Es decir, es una historia bastante trágica. Entonces, en su última noche juntos, antes de despedirse, Cora despertó de su sueño sobresaltada y descubrió cómo el perfil de su amado se describía en la pared, proyectada por la luz de una lámpara de aceite, ¿no? Estaban con una lámpara de aceite, suena. una luz artificial, y veía como su sombra proyectada en la pared. Bueno, en ese momento tuvo una revelación: quedarse con el retrato de su amante para siempre, en caso de que no volviera a verle, ¿no? Para que pudiera recordarle y estar con él, de algún modo, o no olvidarle. De esta forma, pasara lo que pasara, tendría siempre su rostro y nunca olvidaría su imagen. Este acto romántico, que nace de la idea de mantener vivo el recuerdo de alguien, pues dio inicio al arte del dibujo y de la pintura. Este es el mito clásico. El mito, ¿no? ¿Vale? Vale. Que, como digo, viene pues de una historia de amor muy bonita. A mí me sonaba, creo que esto lo hemos hablado. Sí, y lo hemos visto en alguna exposición, seguro Sí. que te suena. Bueno, pues no solo vamos a hablar del origen de la pintura, sino también del origen de la escultura, porque la historia 2 por 1. no se queda aquí, eso es, de regalo. La historia, como decía, en realidad continúa un poco más adelante en el mismo libro de Plinio, cuando Plinio nos cuenta también lo siguiente. La primera obra plástica la hizo en arcilla el alfarero Butades de Sición, en Corinto, sobre una idea de su hija, enamorada de un joven que iba a dejar la ciudad. La muchacha fijó con líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela. Su padre aplicó después arcilla sobre el dibujo, al que dotó de relieve, e hizo endurecer al fuego esta arcilla con otras piezas de alfarería. Por eso decía que era Pokémon tipo tierra. Claro, o sea, es como un poco progresivo, ¿no? Es como primero el dibujo, o sea, el contorno, luego le pone arcilla. Eso es, después de la invención de la pintura o el dibujo, llegó la invención de la escultura. Y lo que hace Butades es eso: partiendo del dibujo que había hecho su hija, aplicó una capa de arcilla al propio dibujo con la que modeló el rostro del joven, lo horneó y así obtuvo un retrato, aparte de tridimensional, pues seguramente más duradero, ¿no? En principio. Claro, estoy pensando que pasar una escultura a algo que es 3D, algo que originalmente es 2D, es complicado, ¿eh? Porque hay la parte de la pared, depende de cómo es la forma de la pared. Ya entiendo, bueno, no, pero es como que a partir del dibujo ya lo desarrolló, Vale. como si fuera un relieve, ¿no? De Hizo algún el modo. 3D él, el volumen. Vale. Modelado 3D. Vale. De hecho, según la tradición, esta escultura de él se conservó en el Ninfeo de Corinto hasta que los romanos conquistaron y arrasaron la ciudad de Corinto al mando de Lucio Mumio, que es como el emperador que se le conoce como el destructor de Corinto. Entonces, bueno, parece ser que perduró durante bastante tiempo. Este origen de la pintura y de la escultura que registra Plinio lo hace como un gesto nacido no de la técnica del artista ni de la belleza formal, sino en realidad como algo que nace del amor y de la posible ausencia de este. Este relato ilustra que la esencia de la imagen no es solo representar, sino conservar lo que se marcha, ¿no? Lo que desaparece, que de algún modo siga presente una vez ya no esté. Y es que si lo pensamos, a lo largo de la historia, el arte ha repetido este gesto tan primitivo, tan primigenio, ya saliéndonos de este mito, ¿no? O sea, desde el principio de los tiempos el ser humano ha querido representar, ha querido autorrepresentarse y dejar de algún modo la huella en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, o también retratos para quienes van a morir, para recordarles, las esculturas funerarias, por supuesto con la invención de la fotografía también, ¿no? El dejar registro a través de las fotografías. Entonces, cada imagen es una especie de intento de detener el tiempo o de perdurarlo y de algún modo también pues de resistirse a la pérdida. El arte no solo surge para mostrar, sino también para retener estos instantes que de otro modo desaparecerían. Uy, qué intensa. De repente, ¿verdad? Mucha intensidad. Yo aquí que he pasado de hablar de amantes y obispos cornudos. Bueno, ahora vamos con la parte un poco más artística, per se. Vale. Esta historia, como te imaginas, tiene mucha chicha, ¿no? Si eres artista, yo creo que es como muy inspiradora.
Así que, por supuesto, esto es una leyenda romántica más que un hecho histórico. No está como, no hay nada arqueológico que demuestre que existiera. Simplemente están los escritos de Plinio y es eso. Como digo, es una leyenda. Pero fue ampliamente aceptado, sobre todo en el contexto occidental, y de hecho fue súper representado por los artistas. Sobre todo por los artistas del siglo XVIII. Así que nos movemos en épocas parecidas con la historia. Y sobre todo por la fuerza simbólica que tiene esto, y la parte del amor y la parte del propio arte. Entonces, bueno, era como perfecto. Así que he hecho una pequeña recopilación de algunas representaciones de este mito, de esta leyenda, que me han gustado de la historia del arte, para terminar hablando de mi favorita. O sea, ¿va en orden ascendente? ¿O? En realidad es cronológico. Vale. Lo he puesto en orden cronológico. Bueno. Y la primera es esta de aquí, que se titula El origen de la pintura, de David Allan, a mediados del siglo XVIII. Este pintor escocés hizo esta representación, yo creo que bastante tierna. En realidad casi todas representan el momento justo en el que la doncella, ¿no?, o Cora, está retratando a su amado. Entonces, bueno, vemos ahí a los protagonistas. Además es un espacio como muy reducido, muy angosto, donde resaltan precisamente ellos, ¿no? Para que solo nos fijemos en ellos y en el momento que están teniendo. Por supuesto, algo que da aún más intensidad es que el momento transcurre en penumbra, evidente, porque solo está la luz de la vela. Entonces, bueno, pues aún genera como algo mucho más íntimo, ¿no? Aún así te diría, hay mucha luz para ser una vela. Sí, están como muy bien iluminados los cuerpos, ¿no? ¿verdad? Ya. Era un buen aceite. O sea, no sabría decirte dónde podría haber otra lámpara para compensar, pero jolín. No hay otra, porque si no las sombras se verían afectadas, claro. Ya. Uh-huh. Pues muy intensa, ¿eh? Sí. Yo quiero 2, 3 de estas en casa, ¿eh? Es verdad. Y aún así se genera como algo muy natural, ¿no? De cómo le agarra él a ella, de cómo ella le sostiene también la barbilla, ¿no?, para que no se mueva y que le retrate perfectamente y no pierda ningún detalle, bueno. Lo único, pero no estaba dormido. Sí, pero le despierta. Es que hay diferentes versiones. Vale, en alguno parece bastante Roquefort. Claro, es que estoy pensando, digo, como has dicho dormido, digo... Claro, le despertó. Es como al día siguiente se va a la guerra, pero le despierta para retratarle. No sé si le haría mucha gracia a él, pero hombre, yo creo que es un gesto muy bonito. Sí, o sea, esto me recuerda un poco como cuando de pequeños te ponías en una pared y te medían un poco la altura. Pues es un poco, o sea, diferente, pero un poco lo mismo, ¿no? Pues mira, yo pensé más en las escenas del crimen, ¿no? Cuando hacen el contorno del cuerpo. Ah, bueno, vale, sí, también, claro. También, sí, pero sí. Uh-huh. Bueno, esta obra fue todo un éxito en su momento, porque... Claro, estamos también en el neoclasicismo, que antes lo has mencionado, de vuelve el interés por la antigua Grecia, la antigua Roma, todos estos mitos, y se llevó, creo que un premio, sí, la medalla de oro de la Academia de San Lucas en Roma. Sobre todo porque les gustó mucho la composición histórica de ese momento. Así que bueno. La segunda obra de la que voy a hablar es esta de aquí, que se llama La doncella corintia. Esta me encaja más, ¿eh? Sí. Él ahí. Es que es increíble. De Joseph Wright of Derby. Este pintor inglés también nos muestra el momento en el que la doncella está trazando la silueta de él, mientras él está completamente Roquefort, dormidito. Que bueno, también es de una manera mostrar la fidelidad de ella, ¿no? O el interés por ella de, a pesar de todo, pues quiero retratarlo, que por cierto, algo que sé, que incrementa mucho más esa idea de fidelidad con el perrete. Igual que antes has mencionado, el perrete ladrando, mala señal, pero el perrete tranquilo y dormido, pues aún incrementa más esa idea de fidelidad y de unión entre los dos. Bueno, pues este señor adquirió fama como retratista y se hizo muy famoso por hacer unos claroscuros increíbles. Y yo creo que esta obra pues, le venía perfecto para lucirse en eso, por el tema también de la penumbra que hemos dicho antes, ¿no? De que solo están iluminados por la luz de una vela. Y pues bueno, genera esa sensación, como decíamos, de una historia muy íntima y de que casi como que nos da apuro verla, ¿no? De sobramos aquí. Sí. Yo aquí estoy pensando 2 cosas. La primera, aquí ya la luz cambia y ya no es vela, sino que entiendo que es luz natural. No, en teoría no. ¿Es vela? A ver, según la historia, es luz artificial. Pero bueno, claro, se ve en la sombra esta de aquí detrás. Sí. Eso por una parte. Y luego la mejora de la casa. Claro. Aquí ya con tabiques y con todo ya... Claro, cada uno le da su toque. Sí. De hecho, en la siguiente que voy a poner ya verás.
Bueno, este cuadro se llama Boutade, sur origen de la pintura, es de Jean-Baptiste Renault. Y este pintor francés, como ves, pues aborda la escena de una manera completamente diferente y se la lleva a su terreno, muy al gusto neoclásico, en realidad, ¿no? O sea, las figuras parecen hasta esculturas que están así como muy contenidas, son cuerpos ideales, aparecen muy serenos, que quizá no muestran tanto pues la intensidad o el drama, que debería tener la escena de lo que está pasando. Pero bueno, también el cambio importante es que lo hace con luz natural. Eso iba a decir, sí. Ya no les vemos en un interior, a la luz de la vela, sino que los saca fuera, en un espacio como, bueno, sí que es muy bucólico, muy romántico, pero bueno, ya modifica bastante la historia original. Pero bueno, se hizo este señor además muy famoso por hacer pinturas de temática histórica y mitológica, entonces bueno, pues se lo llevó a su terreno. ¿Mantiene el perrete? Eso es, aquí sí que está, además como atento a lo que está pasando. Es verdad que a nivel de dibujo y de hacer la silueta, este es el que más me gusta porque es el más claro. Se aprecia más quizá, ¿no? Sí, y el más sencillo realmente, ¿no? Para hacerlo. Porque sí. Es que claro, si tienes al otro ahí pegado a la pared para hacer eso, parece más... Pero me parece como más romántico. Aquí noto como una distancia entre los dos. Bueno, no sé. O sea, más íntimos son los dos casos anteriores. Pero este más pragmático. Pero sí. Bueno, el siguiente es de un pintor flamenco. Intensidad, la obra se llama La invención del arte del dibujo, de Joseph Benoit Chauvet, no sé cómo se pronuncia, ya de finales del siglo XVIII. Y este pintor flamenco fue también decorador de interiores, y aparte de pintor. Y estuvo muy influenciado también por el neoclasicismo francés, que creo que es algo que se ve perfectamente en este cuadro. Y aquí, como curiosidad, salseo. Pues fue rival del pintor neoclásico por excelencia, Jacques-Louis David, y parece ser que profesaría una aversión hacia él. Bueno, aquí como si hacemos un episodio de rivalidades artísticas, tenemos para elegir. Esa influencia neoclásica, ¿dónde se nota? Pues en la representación de la escena. Vuelve en este caso sí que lo hace en un interior, con una luz de la vela quizá más tenue, ¿no? Que las que hemos podido ver antes, y mucho más dramática. De hecho, creo que las sombras se marcan hasta mucho más. Aquí me gusta mucho más como la no conversación que hay entre los dos, pero de cómo él le mira a ella y le agarra por la espalda y que está como súper concentrada en lo que está haciendo. Me parece más interesante en ese sentido. Y bueno, estas son un poco algunas de las representaciones más famosas que se hicieron durante el siglo XVIII, pero falta mi favorita, que se hizo un poquito más tarde, a principios del siglo XX, en concreto en 1909, y la hizo el artista Edmund Blair Leighton, un pintor inglés asociado a la hermandad prerrafaelita. ¿Todo ha sido una excusa para hablar de prerrafaelismo? Puede ser. Pues puede ser porque el decidir hacer esta historia partió de que quería hablar en algún momento de este cuadro y vi que era el momento. Pero bueno, me parecía además interesante no solo centrarme en el cuadro, sino hablar del motivo, ¿no?, iconográfico per se y de la historia. Este es el cuadro, La sombra, de Edmund Blair Leighton, y aquí vemos también una representación bastante diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Hay que tener en cuenta que era un pintor que venía de la hermandad prerrafaelita y que por lo general solían tratar temas históricos con reminiscencias medievales, y lo que hacen era idealizar un poco estos pasados y estas leyendas artúricas, por ejemplo, ¿no?, y de este contexto medieval. ¿Dónde vemos la diferencia? Pues en primer lugar, esto nos damos cuenta en la propia vestimenta que llevan los personajes. De hecho, él sale como con la cota de malla, ya nos está diciendo que es un contexto medieval. Y aparte de todo eso, lo que hace es eso, traer esas reminiscencias como hacían los prerrafaelitas, que era un romántico, vaya. Representa la escena medieval inspirada en el mito griego, pero en este caso, pues en vez de un señor que se va a la guerra, pues sería un cruzado, ¿no? Es decir, como lo pone todo más o menos en su contexto. Y ella lo que está haciendo es trazar la sombra de su amante en la muralla de un castillo, también otro elemento medieval. Bueno, es una imagen tranquila, se les ve a los dos como muy ensimismados en ese momento, pero si nos fijamos en el mar del fondo, pues podemos ver por ahí un barco que ya nos indica el momento en el que él pues ya se va a tener que ir, que ya está con el casco en la mano además preparado, y pues van a tener que despedirse. Entonces, bueno, ya nos acerca un poco el momento del drama de la despedida. ¿Qué te parece este? Muy pre-rafaelita, o sea, sobre todo lo que más me ha llamado la atención es ella. Ay, que yo creo que es cabellos el canon rafaelitas que me encantan. Clásico,
Que, bueno, que te encantan a ti y también a Taylor Swift, por lo que se ve. Ah, bueno, pues no ¿No? sé. Bueno. Sí, hombre, y el cambio de rol, ¿no? De algo tan clásico Ujú. a algo ya más medieval sí que se nota. Hombre, y luego como ha hecho todos los cambios, que no solamente es el cambio del prota, Ujú. sino que también es el lugar, ¿no? Pues la muralla, el barco. Claro, el es- contexto. Sí. Ujú. Yo pensaba que ibas a decir algo de que estaba el mar en picado o algo así, no se ve mucho más. No, se le ve tranquilo. Pero, bueno, Y bueno, y haciendo un repaso a todo esto y hablando de lo de las sombras que a ti te ha recordado a pues o cuando nos medían de pequeños o lo que he dicho, ¿no? De los crímenes de marcar la silueta con, con tiza en el suelo, con el material que sea, también me ha recordado a mí, y un poco por época, a los llamados retratos a la silueta o silhouette, que se hacían sobre todo en Francia, aunque también en Inglaterra y en más países, durante el siglo XVIII y XIX, y que pondré por aquí un ejemplo para que nos hagamos una idea, que era, por supuesto, antes de que se inventara la fotografía, pues un recurso bastante asequible, en el que era una manera de tener la silueta recortada en papel y enmarcada para tener un retrato de alguien y que se mantuviera vivo en el recuerdo para la posteridad. También era como un regalo pues de recién casados, para hacer retratos familiares, celebrar vínculos. Entonces, bueno, era como una manera de retratar y que realmente a mí me recuerda mucho a esta historia del origen del dibujo y de la pintura. Sin embargo, estas siluetas no solo tenían esa parte bonita, sino que después, en el siglo XIX, como curiosidad, los detectives las introdujeron en la criminología y esbozaban perfiles de sospechosos a modo de protofotografías policiales, apostando por la singularidad de la mandíbula, de la nariz, de la frente, ¿no? Pues estos detalles que podrían llegar a resolver el caso. Culturalmente también tenían peso, pero es verdad que luego con el auge de la fotografía, sobre todo a partir de la década de 1840, hizo que la silueta perdiera protagonismo porque simplemente pues con fotografiarte de frente o de cualquier otra forma pues ya podías hacer que tu imagen estuviera para siempre. En el siglo XX esto se convirtió casi en una especie de arte nostálgico y hoy en día quizá tampoco ha desaparecido del todo, pero bueno, igual está presente en disciplinas como el diseño gráfico, ¿no? Es como un recurso bastante utilizado, en el tatuaje, en la animación también. Entonces, bueno, perdura de algún modo, ¿no? Y no ha desaparecido con la llegada de la fotografía. Y esta es un poco la historia que traigo hoy, del origen de la pintura no oficial. me te iba a decir más que historia, historias. Pues es como empiezas desde el mito, pero luego de cada cosa. Uh-huh. Pues hombre, muy interesante, sobre todo cuando empiezas con el amor y luego ya también haces un repaso histórico a un tipo de pintura, en este caso. Uh-huh. También ha habido documentación, ¿eh? Sí. Te Traigo... ha faltado ver Frozen, pero... No, sí, yo la he visto 20 veces. Ya. Bueno, y traigo dos reflexiones. Una muy cortita, que es que nunca te han querido lo suficiente si no te han hecho un retrato en la pared. Considero que los gestos románticos de antes ya no existen, se están perdiendo y que tenemos que volver a eso. ¿Nada que decir? Vale. Nada que... Y luego la otra reflexión, que igual da un poco más pie a conversación, espero, es que de este mito a mí lo que más me llama la atención, lo que más me atraía, era la idea de fijar una imagen para pues mantener vivo un recuerdo, ¿no? Y de algún modo también a veces pues hacer aliviar una ausencia y en resumen un poco que cada imagen que tomamos a alguien siento que es un pequeño gesto de amor, ¿no? Que hacemos con esa persona. Por terminar ya el romanticismo. Sí, hombre, también, por las nubes. También tengo que con estas reflexiones tampoco sé mucho más que decir. Ah, no sé, igual no estás de acuerdo, pero... No, a ver, claro, es que pensado así, pues sí que es verdad que la fotografía lo que hace es captar un momento y lo convierte en eterno, por así decir. Entonces, claro, si lo tiras por amor, por recuerdo, por ausencia, presencia y demás, sí. También considero que en esta época actual, por ejemplo, sobre todo con la fotografía, es que hay tal cantidad y hacemos tantas fotos que yo no hago muchas fotos, pero cada vez que me meto en el teléfono y veo 1000 fotos o 500, digo, ya me agobio. Eso era otra cosa que tenía apuntado, que ahora que tenemos tantas facilidades para hacer una imagen, quizá como que pierde un poco esa esencia, ¿no? De tomar una fotografía algo deja de ser relevante, claro, o sea, a menos como lo era antes. Yo entiendo esto, que hace 100 años, 200, 300 años,
pues era algo importante, ¿no? Incluso con los mechones de pelo, porque no había una forma muy clara de llevar a alguien contigo, por así decir. Pero claro, es que hoy en día, que la fotografía es que la haces a todo y todo el santo rato, y si no la haces tú, la consumes porque no paras de ver fotos, campañas publicitarias Sí, y demás. saturación de imágenes. Entonces, claro, es un contraste entre una cosa y la otra que para mí es muy complejo de llevar, al menos. Ujú. Que no digo que no haya que hacer fotos, pero que creo que se nos está yendo un poco de la mano tanta foto. Porque luego, de todas las fotos que haces, luego haces un cribado y enseguida haces, esta nada, pero las tienes. Ya, pero realmente ni siquiera las tienes, porque no las tienes No, físicamente, claro, ¿verdad? claro. Entonces, Bueno, que esa es otra. Lo digital y lo analógico. Que lo tienes en el teléfono, pero luego no lo tienes en... realmente no lo tienes, ¿no? Son ceros y unos o no sé, ¿no? Sí, o sea, Píxeles. yo creo que la humanidad o la sociedad tiene que darse una vuelta desde el momento en el que se inventó el salvapantallas de fotos. En los marcos estos digitales que van pasando fotos. Nunca me han gustado. Yo desde el momento en el que vi que eso nació, dije, algo mal está haciendo la sociedad. Hay que volver a lo analógico. No, porque Pero es carísimo, entonces bueno. No, pero es que ¿qué sentido tiene? Es que no entiendo. Imprímete una foto, cómprate un marco y ya está, no pongas en las fotos. Es que encima es, venga, y a consumir. Es como los pre-reels. Que, en fin. Bueno, yo ahí también mi reflexión. Ujú. Pero bueno, ya hablaremos de esto en otros podcasts. Creo que hemos dejado un poco nuestra opinión así un poco por encima. Ujú. Que no significa que no sea profunda, pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando el chiringuito. Vale. A nivel de spam es verdad que no tenemos mucho apuntado porque, bueno, tenemos que hacer todavía, esto lo estamos grabando antes de Desmarcadas, vamos a decirlo, no pasa nada, y este mes pues seguro que sale alguna cosa más, para lo cual recomendamos, pues lógicamente seguirnos en redes sociales, sobre todo en Instagram, @esto no es un museo _, yo digo _, pero bueno, _ también se entiende. Ujú. Que ahí es donde damos todo el spam, toda la turra, pues bueno, hay bastantes cositas por ahí y de spam realmente tampoco hay mucho más. Bueno, en redes sociales, o sea, perdón, en plataformas. Bueno, claro, en que plataformas. nos des like, nos comentes, te suscribas y sobre todo pues con este episodio en el que hablamos de amor, pues que nos deis amor, ¿no? Sí, un poquito. Que falta en el mundo. Que falta amor, hay demasiado odio y encima en este caso es gratis, que no estamos hablando de hacer cosas, detalles que cuestan pasta, sino que el detalle simplemente puede ser suscribirse, darle like, comentar. Comentar lleva un poquito más de carga, porque hay que pensar que hay que escribir, pero bueno, que estos pequeños detalles a nosotros nos dan... Es la forma de recibir que tenemos amor. Pues sí, y si has llegado hasta aquí, voy a hacer como los influencers. Déjanos en comentarios el corazón con la flechita. El típico corazón de San Valentín, que cruza una flechita. Vale, bueno, pues ya has oído, Ana. Podemos ir acotando ya. ¿Vas a decir algo? ¿Iba a despedir? Pues venga, despide. Es que no me acuerdo. Hasta aquí el episodio, ¿no? Sí, pero antes Que no me acuerdo. Esperamos que este episodio No, allá. Pero no decimos antes hasta aquí el episodio. ¿O Bueno. algo así? ¿Quieres despedir tú? Venga. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Esperamos que hayamos... No, ya me acuerdo. Esperamos haber evitado... Bueno, esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Falta algo antes. Buah. Nos lo vamos- Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Esperamos que este episodio haya evitado que el arte te deje frío. Hasta el episodio que viene. Que nos apuntaremos al final porque... ¡Mua! Esto no es un museo. Con Ana Gracia y Pablo Lafarga.